Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy estaremos hablando de algunos consejos y buenas prácticas del uso de papelera de reciclaje en Windows 10. Por defecto, cuando nosotros borramos cualquier archivo o carpeta del equipo, este se mueve directamente a la papelera de reciclaje. Esto hace que en ocasiones borremos un archivo sin darnos cuenta y cuando vamos a buscarlo no lo encontramos. Para evitar este tipo de situación, es posible hacer que Windows 10 muestre un aviso de confirmación para eliminar el archivo o carpeta. Sin preguntarnos nada, y esto hace que en ocasiones eliminemos algunos archivos o carpetas sin darnos cuenta de ello. A medida que vamos eliminando archivos y carpetas, vamos ocupando espacio de la papelera de reciclaje, y esto provoca que en poco tiempo nos encontremos con que el espacio se agota. Para evitar esto, Windows 10 cuenta con una opción de eliminar automáticamente los archivos antiguos de la papelera de reciclaje. Para ello, tenemos que abrir la página de configuración de Windows 10 y navegar hasta la siguiente opción. Tenemos que ir a Inicio, nos vamos a Configuración, dentro de Configuración nos vamos a Sistema, dentro de Sistema nos vamos a Almacenamiento y dentro de Almacenamiento buscamos la opción de sensor de almacenamiento y la habilitamos. Esto hace que Windows pueda liberar espacios automáticamente deshaciéndose de los archivos que no necesitas, como los archivos temporales y el contenido de tu papelera de reciclaje o los más antiguos. Una vez habilitado este botón, también nos dejará libre la opción de cambiar el modo de liberar espacio automáticamente. Si pulsamos sobre ella, nos abrirá una nueva ventana donde nos dejará indicar que queremos que se elimine automáticamente los archivos de las papeleras de reciclaje que llevan borrado más de 30 días, por ejemplo. Si vemos que nos estamos quedando sin espacio disponible en la papelera de reciclaje y queremos borrar un archivo de gran tamaño sin eliminar de forma definitiva ninguno de los archivos que tenemos en la papelera, podemos cambiar el tamaño de la papelera de reciclaje para aumentarlo y que podamos borrarlo. Aunque no es lo más recomendable, también es posible desactivar la papelera de reciclaje. Quizás si eres de los que te gusta borrar todo definitivamente, entonces te parezca útil desactivar la papelera de Windows 10. Para ello, hacemos clic en el botón derecho sobre el icono de la papelera, nos vamos a Propiedades y marcamos la opción No mover archivos a la papelera de reciclaje. Quitar los archivos inmediatamente al eliminarlos. Le damos a Aplicar y le damos a Aceptar. Como ya les dije antes, no es una opción recomendada, ya que siempre tenemos que tener en cuenta si realmente queremos eliminar esos archivos de carpeta de manera definitiva o dejarlos temporalmente en la papelera de reciclaje y una vez que lo queramos usar poder restaurarlos una vez más. Para volver al mismo estado inicial, vamos a Tamaño, aquí derecho, Propiedades, se nos abren las propiedades de la papelera de reciclaje, vamos a Tamaño personalizado, le damos a Aplicar y le damos a Aceptar. Bueno, y por último vamos a ver, si no usamos la papelera de reciclaje, cómo ocultarla de los iconos del escritorio. Para ello nos tenemos que ir a Inicio, nos vamos a Configuración, una vez en Configuración nos vamos a Personalización, dentro de Personalización vamos a darle en Temas, Configuración de iconos de escritorio y se nos abre una ventana donde se muestran todos los iconos del sistema que están ahora mismo activos en el escritorio. Como veis, yo solamente tengo
la papelera de reciclaje, la voy a deshabilitar y voy a mostrar que el equipo esté activo en el escritorio. Le damos a aplicar, aceptar, cerramos y veremos cómo ha desaparecido de nuestros iconos del escritorio la papelera de reciclaje y se ha agregado el icono de este equipo. Bueno, esto es todo lo que le traigo por hoy. Espero que les pueda ayudar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.